Teléfono. A mí me conmovió el asesinato de esta señora en Ramos Mejía. Es impresionante, ya no podés hacer eso. Es decir, perdiste la posibilidad de tener la idea de salir a la calle. Ha cambiado todo el conurbano, es tierra de nadie. Los delitos en La Matanza, el promedio de delito del año pasado era 166 por día denunciado. Hay otra cantidad de delitos que no se denuncian. Entonces, eso ha cambiado y la violencia que se ejerce. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo creo que no hay absolutamente ningún control. Y los delincuentes son capaces de hacer eso sabiendo que no tienen castigo. Y eso me parece que también tiene que ser parte de la necesidad que el Estado tome intervención en esto. Es más, yo creo que hay hasta una política perversa de dejar eso, porque también eso intimida y hace que la gente no salga. Pero se está animando aún contra todo esto, arriesgando su vida, ¿eh? Jorge. Sí, mira, primero quisiera responder un poco a tu pregunta si existe la percepción en los sectores populares, humildes, de la casta, ¿no? Bueno, sí, hay una denominación, ¿no? La estructura. La gente hace años que lo reconoce como tal. Y la estructura siempre se la reconoce como mezquina, ¿no? Poco tiene que ver con los viejos sindicalistas de base de la época industrial. Ahora, esta vez... ¿Qué es la estructura? La estructura es el poder. Como decía Jorge, el que doma al potro, ¿no? El que tiene el poder. Y la estructura, es impermeable a las demandas sociales. Ahora, en esta situación, lo que se empieza a observar... ¿no? Si uno se pone a ver el mapa de policiales en el Gran Buenos Aires todos los días, es abrumador, hay pequeños estallidos, ¿no? Es como una especie de implosión, ¿no? Donde la gente en principio duda, en principio observa y después se pronuncia, y eso genera toda una serie de situaciones que se van amalgamando y que se conjugan a sí mismo con otras cosas que pasan en el resto del país. Esto es un fenómeno social digno de ponerlo bajo la lupa, porque, bueno, yo te diría que hay como una especie de hartazgo a este statu quo conservador, a este statu quo de la supervivencia, de vivir al día, de vivir, a merced de los delincuentes, de la policía venal. Fíjate estos dos últimos casos, bueno, no sé cómo, lo estaba viendo recién, el caso de la última víctima, que esperemos que aparezca, pero los que resuelven los problemas son los vecinos, porque la policía sigue protocolos que no tienen nada que ver con la realidad y la gente le dice, vaya por ahí. En el caso de la chica M, efectivamente, quien terminó descubriendo a este señor, fue una vecina haciendo footing con un camionero. A ver si tomamos conciencia de la crisis de las autoridades públicas, del cortocircuito entre el Estado y la sociedad. Ahora, cuando uno escucha muchas autoridades, hablan también de los poderes hegemónicos, concentrados. O sea, ustedes dicen que la estructura son ellos y desde el poder dicen, no, pero nosotros estamos luchando contra el poder real. Claro. Que es hermoso para... ¿Dónde está el poder? Claro. El poder real, Jacob. Vos sos el poder real. Claro, el círculo rojo. Mira, yo lo que quería decir es lo siguiente, relacionado con lo que decía Toti y lo que decía Jorge. Los momentos de crisis son ventana para los cambios, no siempre cambios para bien. Esto también hay que verlo. La esperanza me parece que radica en que sectores de la Argentina se han ido desfeudalizando. Esto es un proceso que tiene ya 20 o 30 años. Digo, han perdido los Juárez, han perdido los Sadi, han perdido los Romero Feris, los Quindimil en algún momento, los Alac en La Plata. Es decir, estructuras que vos decías, acá es imposible que pase otra cosa que lo que el que doma el potro quiere, y sin embargo sucede. Se abren a partir de crisis, algunas son muy crudas, porque algunas parten de casos como el de María Soledad, ¿no? Bien, pero es interesante la panorámica que da Jorge, porque frente a la opresión que todos sentimos de esto, es decir, esperá, mirá lo que pasó acá, allá, allá. Por supuesto, todos en sus casas y nosotros mismos decimos, pero acá en este otro lugar no, y sigue fulano, y en este otro lugar sigue fulano, pero no es que no pasa nada. ¿Cuántas veces cambiamos un varón por otro varón? Claro. Bueno, pero es decir, no cambiamos la estructura del problema, sino que cambiamos Papá Noel por un rey mago. Pero hay distritos en donde sí se desfeudalizó.
No quiero dar nombres, pero hay lugares que efectivamente, ahora que vos lo mencionás, las cosas cambiaron. Pero mirá el conurbano. El conurbano pasa un fenómeno que era Duhalde, era el jefe de eso, de repente Kirchner asoma y ¿qué hace para empoderarse? Enfrenta al padrino, a quien define como el padrino, y ¿qué hace? Se queda con los varones de los distintos lugares, que en algunos casos se ha ido modificando claramente, pero en algunos casos que sigue siendo el mismo apellido que gobierna hace montones de años. Jorge. Lo que pasa es que el término varón también es bastante... Ya no existen los varones, ¿no? Son varones más jóvenes. Son más jóvenes y probablemente no tengan reelección, hay que ver cómo se desarrolla eso. Bueno, pero están tratando de sí tener reelección, están Sí, tratando de pero- forcejear sobre lo que hizo Vidal en acuerdo en aquel momento con Massa también, exactamente. que cortó las reelecciones a los intendentes. Lo que pasa es que hay una funcionalidad entre los viejos varones y los referentes territoriales. Era gente que caminaba al barrio, era gente que venía del barrio. Un Balestrini, un Juan Bruno Tabano, un Manuel Quindimil. Era gente que era resolutiva de los problemas. Estos que están ahora no, son generalmente chicos de clase media alta, profesionales, que bueno, actúan a través de operadores, ¿no? De una manera fría y frecuentemente ineficiente o absolutamente ineficiente. Y eso es lo que está produciendo estas reacciones Por sociales. ejemplo, Toti, ¿cómo funciona la municipalidad en La Matanza al respecto? Bueno, hoy, como parte de esto, La Matanza es el reflejo de esta inoperancia absoluta. No son capaces de atender a su gente, a la gente del palo, digamos, ¿no? Porque el clientelismo precisamente se privilegiaba eso, pero no llega. Hoy están absolutamente desamparados los viejos punteros. Hay nuevos, jóvenes, qué sé yo, toda esa historia. Ahora, yo digo una cuestión que me parece, me voy a meter a lo mejor en un lío, pero hay una sociedad maltratada, y aunque no se pueda decir que lo mismo pasa con las personas que son maltratadas, solamente pueden salir de ese maltrato si alguien le ofrece protección y tiene que ser fuerte. Sí. Y yo creo que eso no es voluntarista lo que dice y yo Toti. creo que eso es lo que, por ejemplo, creó la expectativa María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. No llegamos a tener un gobierno tan fuerte que dispute a esa sociedad como para darle confianza en que las cosas iban a seguir el cambio, y terminamos perdiendo. Y eso tiene que ver con la necesidad de construcción territorial. Exacto. Eso se ve, defender o no defender a la gente si estás en el territorio. Para irse Por del televisión no. golpeador o la golpeadora hay que tener dónde ir.